Hubo gobernantes que destruyeron imperios enteros sin que nadie les disparara una sola flecha, simplemente porque eran demasiado incompetentes para hacer otra cosa. Y lo más perturbador no es que existieran. Lo más perturbador es que el mundo entero los dejó gobernar durante años, a veces décadas, mientras millones de personas pagaban el precio de su incapacidad con hambre, caos y humillación colectiva. Esto no es un vídeo sobre villanos inteligentes con planes oscuros. Eso sería casi irrespetable. Esto es sobre algo mucho peor. Esto es sobre personas que tuvieron el poder absoluto entre las manos y lo usaron con la destreza de alguien que acaba de encontrar el control de una central nuclear y decide apretar botones a ver qué pasa. Voy a contarte sobre algunos de los gobernantes más absurdos que la historia ha registrado. No los más crueles, no los más ambiciosos, sino los que combinaron el máximo nivel de poder con el mínimo nivel de sentido común. Y te lo voy a contar como si estuviéramos sentados frente a frente, porque esta historia merece contarse así, sin adornos innecesarios, con toda la incredulidad que produce leer lo que estas personas realmente hicieron. Antes de empezar, necesito que entiendas algo fundamental. Ninguno de estos personajes llegó al poder en secreto. Ninguno se coló por una ventana trasera mientras todos dormían. Fueron coronados, proclamados, celebrados. Hubo multitudes que aplaudieron su llegada. Hubo ceremonias largas y costosas para entregarles las riendas de naciones enteras. Y eso, antes de conocer un solo caso de esta lista, ya debería hacerte pensar. Porque el problema nunca fue solo el individuo. El problema siempre fue también el sistema que lo colocó ahí arriba y que luego no supo o no quiso bajarlo. Empezamos entonces. Y empezamos por el principio, que en este caso no es el más antiguo, sino el más representativo de todo lo que viene después. Imagina que eres ministro de un estado poderoso. Llevas años en el cargo, conoces los protocolos, sabes cómo funciona la maquinaria del gobierno. Un día recibes la orden de preparar una operación militar de gran escala. Movilizas tropas, organizas la logística, coordinas con generales experimentados. Todo está listo. Y entonces llega el momento en que tu líder, el hombre al que todos obedecen, señala hacia el horizonte y te dice con absoluta seriedad que el objetivo de esa operación es doblegar a las nubes. No es una metáfora, no es un discurso poético sobre vencer las dificultades. Es una orden literal de enfrentarse a los elementos naturales como si tuvieran un tratado de rendición pendiente de firmar. Eso pasó, y lo más aterrador no es la orden en sí, sino lo que ocurrió después. Los generales asintieron, los soldados obedecieron. Nadie en toda esa cadena de mando, con sus rangos, sus medallas y sus años de experiencia, tuvo el valor de decir en voz alta lo que todos pensaban en silencio. El ejército entero se posicionó frente a una tormenta, como si eso fuera una batalla que se pudiera ganar. Y el gobernante tomó nota de la victoria con la misma convicción con la que habría firmado un tratado de paz. Lo que me resulta imposible de sacudir de la cabeza cada vez que pienso en este caso es el silencio de los que lo rodeaban. Ese silencio pesa más que la orden absurda. Porque una persona desconectada de la realidad en una posición de poder es peligrosa, sí, pero es manejable si quienes la rodean tienen la valentía de ponerle límites. El verdadero desastre ocurre cuando todo el sistema decide que es más seguro callar que corregir. Y ese patrón, ese silencio cómplice, lo vas a ver repetirse en casi todos los casos que vienen a continuación. Si te está gustando lo que estás escuchando, este es el momento de suscribirte y dejar tu like, porque quedan muchos más casos igual de increíbles, y cada uno va a dejarte con la misma pregunta en la cabeza que a mí me dejó cuando los descubrí. Ahora bien, si ese caso ya te parece difícil de creer, espera a conocer lo que sigue. Porque hay algo todavía más desconcertante que un gobernante que le declara la guerra al clima. Y es un gobernante que convierte la corte más importante de su nación
en algo que se parece más a una guardería de lujo que a un centro de poder. Imagina la escena. Es una reunión de alto nivel. Hay embajadores presentes. Hay documentos urgentes sobre la mesa. Hay decisiones que no pueden esperar. El aire huele a cera de velas y a madera pulida. Ese olor denso y solemne que tienen los salones donde se decide el destino de la gente. Y en medio de todo eso, el hombre al que todos miran para recibir dirección lleva 20 minutos saltando sobre los sillones de terciopelo rojo, como si el suelo fuera lava. No estoy exagerando para hacerlo más dramático. Los registros de la época describen a este gobernante con un comportamiento que sus propios colaboradores no sabían cómo clasificar. No era crueldad calculada, no era tiranía con estrategia. Era algo más desconcertante que todo eso. Era una desconexión total y permanente entre la gravedad del cargo y la forma en que él lo habitaba. Golpeaba a personas de su entorno sin razón aparente. Interrumpía ceremonias oficiales con comportamientos que nadie había previsto en ningún protocolo. Y obligaba a funcionarios serios con décadas de experiencia a improvisar sobre la marcha porque nadie podía predecir ¿qué iba a hacer a continuación? Y mientras eso ocurría puertas adentro, afuera el país enfrentaba presiones reales. Reformas que no llegaban, tensiones externas que crecían, decisiones que necesitaban la firma de alguien que en ese momento estaba haciendo algo que ningún historiador posterior pudo describir sin cierta incredulidad. Lo que hace que este caso sea especialmente perturbador no es el comportamiento en sí, sino la maquinaria que se construyó alrededor para sostenerlo. Había personas cuyo trabajo consistía en suavizar, traducir y compensar todo lo que él hacía. Un gobierno paralelo invisible que mantenía el país en pie, mientras el titular del cargo ocupaba el espacio sin llenarlo. Y esa es exactamente la trampa más elegante del poder mal gestionado. No siempre colapsa de golpe. A veces se sostiene años, sostenido por las manos de quienes trabajan en silencio, alrededor del vacío que deja quien debería estar al frente. Hasta que un día ya no alcanza con improvisar, y todo lo que se había estado sosteniendo con esfuerzo colectivo, cae de una vez. Hay un detalle que une al gobernante que le declaró la guerra al clima, y al que convirtió su corte en caos permanente, y ese detalle es que ambos tenían algo en común con el siguiente caso. Los tres estaban rodeados de personas que sabían perfectamente lo que estaba pasando y eligieron no decir nada. Pero hay un tipo de gobernante que va un paso más allá de todo eso. Uno que no solo actúa de forma incomprensible, sino que además lo hace con una característica tan específica y tan extraña que cuando la lees por primera vez, piensas que alguien la inventó para hacer el relato más interesante. No la inventó nadie. Ocurrió de verdad. Este gobernante llegó al poder convencido, con una convicción absolutamente sincera y total, de que su cuerpo no era como el de los demás. No hablo de grandeza ni de arrogancia, eso es común en personas con poder. Hablo de algo mucho más perturbador. Este hombre estaba convencido de que era físicamente frágil de una manera que ningún médico de su época podía explicar ni tratar, porque la fragilidad no era real. Era una construcción de su propia mente tan sólida y tan detallada que organizaba cada aspecto de su vida alrededor de ella. Llevaba ropa con capas adicionales de tela gruesa en los hombros y los brazos. Dormía rodeado de cojines colocados con precisión milimétrica para que ningún movimiento nocturno lo expusiera a un golpe. Cuando alguien se acercaba demasiado durante una reunión, sus guardias personales intervenían antes de que esa persona pudiera completar el paso. No porque hubiera una amenaza real, sino porque él creía que el contacto físico podía romperlo, literalmente, como se rompe algo que no fue hecho para soportar presión. Y mientras él vivía dentro de esa convicción, su reino enfrentaba una guerra. No una guerra menor, no un conflicto de frontera que pudiera resolverse con una carta diplomática. Una guerra larga y costosa que requería decisiones constantes, presencia visible del liderazgo y una cadena de mando que funcionara sin interrupciones.
En cambio, lo que tenían era un gobernante que a veces pasaba días enteros sin recibir a nadie, porque la idea de que alguien pudiera rozarle el brazo sin querer le producía un nivel de angustia que lo paralizaba por completo. Lo que más me impacta de este caso, y que creo que es el detalle que realmente lo separa de los demás en esta lista, es la imagen que queda cuando piensas en todo junto. Un hombre que cree que puede romperse gobernando un territorio que efectivamente se está quebrando a su alrededor. No hace falta buscar una metáfora más precisa. La historia ya la escribió sola, con una crueldad poética que ningún escritor se habría atrevido a exagerar tanto. El reino aguantó un tiempo más de lo que cualquiera habría imaginado, sostenido por los mismos mecanismos invisibles que ya vimos en el caso anterior, esas manos anónimas que compensan el vacío del que debería estar al frente. Pero los reinos que se gobiernan desde el miedo, ya sea el miedo del pueblo o el miedo del propio gobernante, tienen una fecha de vencimiento que nadie puede posponer indefinidamente. Y este no fue la excepción. Ahora bien, si ese nivel de desconexión ya te parece difícil de profesar, prepárate para lo que sigue. Porque el siguiente caso no tiene nada de trágico ni de clínico. Tiene algo mucho más incómodo, algo que te va a producir una sensación rara, una mezcla entre la risa y la vergüenza ajena que no sabes muy bien cómo gestionar. Hay un tipo de comportamiento que en una persona común generaría consecuencias inmediatas. Te despedirían del trabajo, perderías amigos, quedarías marcado en tu comunidad. Pero cuando esa misma conducta la tiene alguien con poder absoluto, con guardias en la puerta y una corona en la cabeza, de repente todo el mundo a su alrededor encuentra la forma de mirarlo hacia otro lado y fingir que no pasó nada. Este gobernante tenía acceso a todo: riqueza acumulada durante generaciones, colecciones de objetos que habrían llenado varios museos, propiedades en distintos puntos del territorio y un nivel de vida que la mayoría de la gente de su época no habría podido imaginar ni en sueños. Y aún así, con todo eso, desarrolló un hábito que sus propios asistentes aprendieron a anticipar con el tiempo, porque ocurría con una regularidad que ya no sorprendía a nadie en su círculo cercano. Durante las recepciones oficiales, mientras estrechaba manos y recibía a delegaciones extranjeras en salones que olían a flores cortadas esa misma mañana y a madera encerada con esmero, sus manos hacían otra cosa. Objetos pequeños, cosas que pertenecían a sus propios invitados, desaparecían. Un reloj colocado sobre una mesa lateral, una pieza decorativa que alguien había traído como obsequio y que todavía no había sido formalmente entregada. Una cadena fina que asomaba por el bolsillo del abrigo de un embajador. Sus asistentes más cercanos lo sabían, los guardias lo sabían, los invitados habituales lo sabían y llegaban a las recepciones habiendo tomado sus precauciones. Pero nadie lo decía en voz alta, porque decirlo en voz alta habría obligado a actuar, y actuar habría significado enfrentarse a la realidad de que el hombre al frente del Estado tenía un problema que ningún título podía ocultar del todo. Lo que termina por definir este caso no es el hábito en sí, sino lo que revela sobre el entorno que lo protegía. Había toda una red de personas cuyo trabajo no oficial consistía en devolver discretamente lo que él tomaba, en suavizar la situación con los afectados, en encontrar explicaciones que sonaran plausibles sin serlo. Un sistema paralelo de gestión del daño que funcionaba en silencio, tarde a tarde, recepción tras recepción. Y ese sistema funcionó durante bastante tiempo, hasta que dejó de funcionar, como siempre ocurre con las cosas que se sostienen sobre el silencio y la discreción en lugar de sobre la verdad. Un gobernante que unificó territorios que nadie antes había logrado unir, que reorganizó sistemas enteros de administración, que construyó estructuras que todavía existen hoy, murió envenenado por su propia mano sin saberlo. Y lo hizo buscando exactamente lo contrario, buscando no morir nunca. Esto no es una metáfora, es lo que pasó. Hay algo en este caso que me resulta imposible de soltar cada vez que lo pienso, y es la imagen de ese hombre en los últimos meses de su vida.
Alguien que había vencido a enemigos reales, que había tomado decisiones que cambiaron el mapa de su mundo, que había demostrado una capacidad de análisis y de acción que muy pocas personas en la historia pueden igualar. Y ese mismo hombre, con todo ese poder y toda esa inteligencia, estaba siendo engañado por personas que le prometían algo que ningún ser humano puede entregar: la promesa de no morir. Su obsesión con la inmortalidad no llegó de repente. Fue creciendo despacio, como crecen las cosas que nadie frena a tiempo. Primero fueron conversaciones filosóficas sobre la naturaleza de la vida, el tipo de conversaciones que cualquier persona con poder e inteligencia tiene en algún momento. Después fueron los asesores que empezaron a notar esa curiosidad y decidieron alimentarla porque alimentarla era rentable. Luego llegaron los preparados, las fórmulas, las combinaciones de sustancias que supuestamente mantendrían su cuerpo funcionando más allá de lo que la naturaleza permite. Los que se los daban sabían que no funcionaban. Él no lo sabía. Tomaba esas sustancias con una confianza total, la misma confianza con la que había tomado decisiones militares y administrativas que resultaron correctas. Pero esta vez la confianza estaba puesta en el lugar equivocado, en personas que le decían lo que quería escuchar en lugar de lo que necesitaba saber. Y el resultado fue que el hombre que más miedo le tenía a la muerte la fue acercando, sorbo a sorbo, sin saberlo. Lo que me parece más revelador de este caso es que no fue una debilidad de inteligencia, fue una debilidad de miedo. El miedo puede hacer que una persona brillante tome decisiones que una persona ordinaria no tomaría, porque el miedo no actúa sobre la razón, sino sobre algo más profundo y más difícil de controlar. Y cuando ese miedo se mezcla con el poder absoluto, con la capacidad de exigir que alguien te dé lo que quieres sin que nadie pueda decirte que no, el resultado puede ser exactamente ese. Una tragedia que avanza en silencio, mientras todos a tu alrededor asienten. Su legado sobrevivió a su muerte. Las estructuras que construyó, los sistemas que estableció, la huella que dejó en el territorio que unificó, todo eso duró mucho más que él. Pero la historia también registró esto, el modo en que terminó, y lo hizo con una precisión que funciona como advertencia. Cuando alguien te promete vencer a algo que no tiene solución, la pregunta que deberías hacerte no es si puede cumplirlo. La pregunta es qué gana esa persona con que tú lo creas. Y esa pregunta, esa misma pregunta, es exactamente la que nadie se hizo en el siguiente caso. Solo que ahí las consecuencias no las pagó el gobernante, las pagaron otros. Piensa en lo que significa que un estado entero ajuste su horario al de una sola persona. No hablo de pequeños cambios, no hablo de que las reuniones empiecen una hora más tarde o de que los informes se entreguen por la tarde en lugar de por la mañana. Hablo de que el aparato completo de gobierno de un territorio, con miles de funcionarios, con decisiones urgentes y con una maquinaria administrativa que no puede simplemente pausarse, tuvo que reorganizarse de forma radical porque el hombre al frente había decidido que la noche era el día, y el día era algo que prefería evitar. Este gobernante no tomó esa decisión de forma consciente ni calculada. Su mente simplemente fue migrando hacia un ritmo que no tenía nada que ver con el mundo real, y como nadie a su alrededor tenía la autoridad ni el valor de decírselo claramente, el mundo a su alrededor se fue adaptando a él en lugar de pedirle que se adaptara. Los ministros llegaban al trabajo cuando afuera todavía estaba oscuro. Los guardias de turno nocturno empezaron a ser los más importantes porque eran los que más tiempo pasaban cerca del centro de decisión. Las audiencias con representantes de otras regiones se programaban a horas que en cualquier otro contexto habrían parecido absurdas. Y esos representantes aceptaban porque no aceptar significaba no tener acceso, y no tener acceso significaba no poder resolver los problemas que habían venido a resolver. Recuerdo haber leído los testimonios de personas que trabajaron en esa corte y que describían la experiencia con una mezcla de agotamiento y de algo parecido al mareo. La desorientación de vivir durante meses en un ciclo que contradice todo lo que el cuerpo humano reconoce como normal.
el olor del desayuno llegando cuando afuera era medianoche, la luz artificial reemplazando al sol no como excepción, sino como norma permanente. La sensación de que el tiempo había perdido su forma habitual y que nadie sabía muy bien qué día era en relación con el resto del mundo. Y en medio de esa desorientación colectiva, las decisiones importantes seguían necesitando tomarse. Problemas que no esperaban, territorios que enviaban alertas, situaciones que requerían respuesta inmediata. Todo eso aterrizaba en un sistema que funcionaba al revés del mundo que intentaba gobernar. Y la respuesta a veces llegaba tarde, y cuando llegaba no siempre era coherente, porque la mente que debía producirla estaba operando desde un estado que nadie habría elegido para tomar decisiones que afectaban a miles de personas. Lo que más me cuesta entender de este caso, y que creo que es el núcleo de lo que lo hace tan perturbador, es que duró. No fue algo que se corrigió en semanas. Se extendió durante un periodo largo suficiente para dejar una marca real en cómo se gestionó el territorio, en qué decisiones se tomaron y cuáles se evitaron, en qué problemas se atendieron y cuáles quedaron esperando en un escritorio, mientras el responsable de resolverlos dormía con las persianas cerradas a las 3 de la tarde. Los sistemas de gobierno tienen una capacidad notable para absorber el caos interno y seguir funcionando hacia afuera con una apariencia de normalidad. Pero esa capacidad tiene un límite, y cuando ese límite se alcanza, el derrumbe no avisa con tiempo suficiente para prepararse. Este gobernante no fue derrocado por un ejército enemigo ni por una conspiración elaborada durante años en las sombras. Lo derrocó su propio pánico, en un solo momento, de una forma tan absurda que los historiadores que lo documentaron décadas después todavía parecen no poder creerlo del todo. Todo estaba cambiando a su alrededor. Las fuerzas que se le oponían avanzaban, su base de apoyo se desmoronaba semana a semana, y las personas que hasta hace poco le juraban lealtad empezaban a calcular en silencio cuánto tiempo les quedaba para tomar la decisión correcta. Era uno de esos momentos históricos en los que el cambio ya no es una posibilidad, sino una certeza. Y la única variable que queda es cómo va a ocurrir exactamente. Y él, en lugar de negociar, resistir o simplemente retirarse con algo de dignidad, eligió hacer algo que todavía hoy cuesta describir sin una mezcla de asombro e incredulidad. Tomó el objeto más importante de su autoridad, el símbolo físico que representaba la legitimidad de todo su poder, y lo destruyó. No lo escondió, no lo entregó, no lo puso a buen resguardo. Lo eliminó, convencido de que si ese objeto desaparecía, el cambio que se avecinaba no podría completarse de forma legítima. Como si la historia necesitara su permiso para seguir avanzando. Lo que revela ese momento no es cobardía en el sentido ordinario. Es algo más específico y más desconcertante. Es la lógica de alguien que confunde el mapa con el territorio, que cree que destruyendo el símbolo puede destruir la realidad que ese símbolo representa. Es el pensamiento de una persona que ha vivido tanto tiempo dentro de las formas y los rituales del poder, que ha terminado por creer que las formas son el poder, que el protocolo es la sustancia, y no solo su envoltura. El cambio ocurrió igual. Claro que ocurrió igual. Porque la realidad no funciona por símbolos, sino por fuerzas. Y las fuerzas que empujaban ese momento histórico no necesitaban ningún objeto para legitimarse. Se legitimaron solas, como siempre lo hacen los cambios que llegan cuando algo ya no puede sostenerse más. Y él quedó en los registros históricos no como alguien que resistió con valentía, ni como alguien que cedió con inteligencia, sino como alguien que intentó detener una marea arrojando al agua lo único que todavía le quedaba. El gesto más inútil de su vida fue también el último como gobernante. Ese patrón, el de destruir algo propio en un momento de crisis, esperando que eso cambie el resultado, aparece de distintas formas en varios casos de esta lista. Pero hay una variante de ese patrón que es todavía más oscura,
porque en lugar de destruir un símbolo, el siguiente gobernante destruyó algo mucho más difícil de recuperar. Destruyó la confianza de su propio pueblo de una manera tan calculada y tan brutal que todavía hoy el solo nombre de su régimen genera una sensación física de incomodidad. Hay dictadores que gobiernan con violencia y lo saben, y hay dictadores que gobiernan con violencia y además necesitan convencerse de que tienen razón. El segundo tipo es mucho más peligroso, porque la autojustificación los hace imparables de una forma que la frialdad calculadora no siempre logra. Este gobernante pertenecía al segundo tipo. Construyó su régimen sobre el miedo, sí, pero también sobre una narrativa personal que lo colocaba a él en el centro de una especie de guerra mística entre fuerzas invisibles. No era solo un dictador que reprimía la disidencia. Era alguien que había convencido a una parte significativa de su entorno de que él tenía acceso a un conocimiento y a un poder que los demás no podían ver ni comprender. Eso cambia completamente la dinámica del terror. Cuando el miedo se mezcla con lo sobrenatural, cuando la amenaza no es solo física, sino que incluye dimensiones que la razón no puede desactivar fácilmente, el control que se ejerce sobre la población es de una naturaleza diferente y mucho más difícil de sacudir. La gente puede aprender a no temer a un soldado. Es mucho más complicado aprender a no temer a algo que no puede ver ni tocar ni nombrar con precisión. Y él lo sabía. Usaba ese miedo con una habilidad que habría sido admirable en otro contexto. Cultivaba la ambigüedad. Dejaba que los rumores crecieran sin desmentirlos. Permitía que la gente llenara los espacios vacíos con sus propias versiones de lo que él era y de lo que podía ser. Esa niebla de incertidumbre era parte del método. Un régimen que se sostiene sobre el miedo concreto puede ser desafiado con valor concreto. Un régimen que se sostiene sobre lo que nadie puede definir bien es mucho más difícil de enfrentar. Lo que termina por colapsar ese tipo de poder no es una confrontación directa, sino el momento en que la narrativa empieza a mostrar grietas demasiado visibles para seguir ignorándolas. Cuando las acciones del gobernante empiezan a contradecir de forma demasiado obvia la imagen que él mismo había construido. Cuando el hombre que se presentaba como poseedor de un conocimiento superior toma decisiones tan claramente irracionales que incluso los que más lo temían empiezan a preguntarse en voz baja si realmente sabe lo que está haciendo. Ese momento llegó. Siempre llega. Y cuando llegó, la estructura entera que había construido sobre el miedo y la ambigüedad empezó a deshacerse con una velocidad que sorprendió a los que la habían creído sólida para siempre. Hubo un gobernante que perdió la riqueza acumulada durante generaciones de su estado en un pantano, mientras huía, en una tarde que empezó mal y terminó siendo la imagen perfecta de todo su reinado. No fue un robo. No fue una traición elaborada por enemigos inteligentes. Fue peor que eso. Fue una cadena de decisiones tan consistentemente malas que cuando el desastre final llegó, cualquiera que hubiera seguido la historia de ese gobierno desde el principio habría sentido que era inevitable. Como cuando ves una taza deslizarse lentamente hacia el borde de una mesa y sabes exactamente lo que va a pasar, pero no llegas a tiempo para impedirlo. El contexto era ya de por sí un desastre. Su territorio estaba en conflicto abierto. Sus aliados lo habían abandonado uno a uno, con la discreción calculada de quienes saben que un barco se hunde y prefieren no estar cerca cuando ocurra. Y las decisiones que había tomado durante años lo habían llevado exactamente a ese punto sin salida. Estaba en movimiento, trasladando lo que quedaba de valor bajo su custodia, y alguien en esa cadena de mando eligió una ruta. Esa ruta cruzaba terreno pantanoso, tierra blanda, agua escondida bajo una superficie que parecía firme, pero no lo era. El tipo de terreno que cualquier guía local habría descartado en 30 segundos, pero que alguien que tomaba decisiones desde la distancia, con prisa y sin conocimiento real del lugar,
eligió de todas formas. El convoy avanzó, y en algún punto del trayecto, el peso de todo lo que transportaba empezó a hundirse. No hubo explosión, no hubo ataque, no hubo un momento dramático de confrontación. Hubo barro. Hubo el sonido sordo de objetos pesados desapareciendo bajo una superficie oscura, y hubo personas mirando sin poder hacer nada, mientras el patrimonio de un estado entero se convertía en algo inaccesible para siempre. El olor a tierra húmeda y a vegetación podrida, mezclado con la sensación de que lo que se estaba perdiendo ahí no tenía forma de recuperarse. Lo que se perdió esa tarde nunca apareció. Hay quienes han buscado durante siglos sin encontrar nada concluyente. Y eso, por sí solo, ya dice algo sobre la magnitud de lo que ocurrió. No fue una pérdida menor ni un contratiempo logístico. Fue el tipo de pérdida que queda registrada en los libros de historia, no como una anécdota, sino como el símbolo definitivo de un gobierno que funcionó exactamente así desde el principio hasta el final. Con la misma lógica, con la misma falta de previsión, con el mismo resultado. Lo fascinante de ese caso es que la historia no lo recuerda por sus batallas ni por sus decisiones políticas más complejas. Lo recuerda por ese pantano. Porque a veces un solo momento concentra con tanta precisión la esencia de todo lo demás que se convierte en la imagen que permanece. Y ese pantano es exactamente eso. La traducción física y literal de lo que significa gobernar sin la capacidad de ver más allá del siguiente paso. Y esa incapacidad de ver más allá del siguiente paso, esa misma lógica de corto alcance aplicada al poder, es precisamente lo que conecta ese caso con el siguiente. Porque si el pantano fue un desastre de consecuencias materiales, lo que viene ahora fue un desastre de consecuencias humanas. Y eso lo hace considerablemente más difícil de procesar. Hace unos minutos te hablé de un gobernante que construyó su poder sobre el miedo y la ambigüedad sobrenatural. Ese tipo de régimen tiene una característica que lo hace especialmente resistente al principio, pero especialmente frágil a largo plazo. Funciona mientras la niebla se mantiene densa. En el momento en que algo concreto y verificable perfora esa niebla, todo el edificio empieza a mostrar lo que siempre fue por dentro. El siguiente caso es diferente en forma, pero idéntico en fondo. Aquí no hubo niebla ni ambigüedad. Aquí hubo algo más directo y más obsceno en su simplicidad. Hubo un gobernante que decidió que la realidad era lo que él dijera que era, y que cualquier persona que lo contradijera en público estaba eligiendo activamente ponerse en su contra. Eso suena familiar porque en alguna medida aparece en casi todos los casos de esta lista. Pero aquí llegó a un nivel que lo convierte en un caso aparte. Este hombre convocó a sus funcionarios más cercanos, colocó delante de todos ellos algo que todos podían ver con claridad y llamó a ese objeto por un nombre que claramente no era el suyo. Luego esperó. Y en ese silencio cargado, en esa fracción de segundo en que cada persona presente tuvo que decidir qué hacer, quedó expuesta la mecánica más brutal del poder absoluto. Los que dijeron la verdad pagaron un precio inmediato y concreto. Los que repitieron la mentira del gobernante quedaron registrados como cómplices de algo que todos sabían que era falso. Y el gobernante, observando desde el centro de esa escena que él mismo había diseñado, obtuvo exactamente lo que buscaba. No la verdad, no el consenso genuino. La confirmación de que podía hacer que las personas eligieran la mentira sobre la realidad, cuando el costo de no hacerlo era suficientemente alto. Ese experimento, porque eso fue básicamente lo que era, un experimento de lealtad forzada, se convirtió en una de las escenas más citadas de toda esa era. No porque fuera el momento más violento ni el más dramático de ese gobierno, sino porque lo resumió todo con una economía de medios que resulta casi elegante en su crueldad. Un animal en una sala de gobierno. Un nombre falso pronunciado con autoridad absoluta. Y un grupo de personas inteligentes, experimentadas y perfectamente conscientes de lo que estaban mirando,
eligiendo en silencio qué versión de la realidad les convenía más defender en ese momento. El territorio que ese gobernante heredó era poderoso. Las estructuras que recibió eran sólidas. Y en pocos años, con decisiones de esa naturaleza como política habitual, el estado más formidable de su región colapsó desde adentro con una velocidad que todavía sorprende a quienes estudian ese período. Porque un gobierno que necesita que todos mientan para funcionar no es un gobierno. Es un mecanismo de destrucción lenta que lleva el nombre del Estado en la fachada, pero trabaja activamente contra él desde adentro. Hay gobernantes que destruyen sus estados con violencia, y hay gobernantes que los destruyen con indiferencia. Y si tuvieras que elegir cuál de los dos es más difícil de perdonar, te aseguro que después de conocer este caso, la respuesta no va a ser tan obvia como crees. Este gobernante no era cruel en el sentido que hemos visto antes. No construía su poder sobre el miedo, ni necesitaba experimentos de lealtad para confirmar quién lo seguía. Era algo completamente diferente y en cierta forma más desconcertante. Era un hombre genuinamente bueno en algunas cosas, cosas que simplemente no eran gobernar, y que eligió dedicarse a esas cosas mientras el territorio bajo su responsabilidad esperaba una atención que nunca llegaba con la consistencia que la situación requería. Tenía un taller, no metafóricamente, un espacio físico real donde pasaba horas trabajando con las manos en proyectos que no tenían nada que ver con el Estado. El sonido de herramientas sobre madera, el olor a aceite y a metal fresco, la satisfacción táctil de resolver un problema concreto con resultado visible e inmediato. Eso era lo que le daba sentido. Y lo que necesitaba su territorio, que eran decisiones políticas complejas, negociaciones que requerían presencia sostenida y visión de largo plazo, producía en él exactamente el efecto contrario. Sus colaboradores lo sabían. Aprendieron a distinguir cuándo podían presentarle un problema real y esperar una respuesta útil, y cuándo era mejor manejar la situación entre ellos y presentarle después una versión simplificada de lo que habían decidido. Eso funcionó durante un tiempo. Pero los problemas que un Estado enfrenta no siempre se pueden simplificar sin perder algo esencial en el proceso, y las decisiones que se toman sin la participación de quien debería tomarlas tienen una forma de acumular consecuencias que eventualmente ya no caben en ninguna versión simplificada. Lo que hace que este caso sea tan particular dentro de esta lista es precisamente eso. No hay malicia, no hay megalomanía, ni paranoia, ni desconexión total de la realidad. Hay algo más cotidiano y en cierto modo más triste. Una persona que simplemente no era la indicada para el lugar que ocupaba y que eligió sistemáticamente lo que le resultaba cómodo en lugar de lo que el momento exigía. El territorio pagó esa elección con años de oportunidades perdidas, con conflictos que se extendieron más de lo necesario porque nadie con autoridad real los enfrentó a tiempo, con una sensación progresiva de abandono que fue erosionando la confianza desde adentro hacia afuera, como el agua que entra por una grieta pequeña y va ensanchando el espacio hasta que la pared ya no aguanta. Al final lo que quedó no fue el recuerdo de un tirano, ni el de un líder incompetente en el sentido más obvio. Quedó la imagen de alguien que tenía la llave, pero prefería coleccionarlas a usarlas. Y esa imagen, por alguna razón, resulta más incómoda que muchas de las que hemos visto antes. Pero si ese caso te resultó incómodo por lo que revela sobre la pasividad y el autoengaño, el siguiente te va a resultar incómodo por razones completamente distintas. Porque aquí no hay pasividad. Aquí hay actividad, mucha actividad, toda dirigida hacia el lugar completamente equivocado, con una dedicación que en otro contexto habría sido admirable. Mientras las fronteras de su territorio cedían bajo presión externa, mientras los recursos del Estado se agotaban y las voces que pedían una respuesta real se multiplicaban, este gobernante estaba ocupado, muy ocupado, ocupado diseñando. No estrategias militares ni reformas administrativas. Estaba diseñando los detalles de cómo debían vestirse los miembros de su corte en cada tipo de ocasión oficial.
¿Qué pasos exactos debía seguir cada funcionario al entrar a una sala determinada? ¿En qué orden debían colocarse los objetos sobre las mesas durante las recepciones formales? Producía documentos detallados sobre estas cuestiones con la misma energía y el mismo nivel de detalle que otro gobernante habría dedicado a resolver la crisis que tenía encima. El contraste es tan brutal que cuesta mirarlo de frente. Afuera, el territorio se debilitaba ante enemigos concretos con recursos concretos y objetivos claros. Adentro, el hombre responsable de responder a esa amenaza estaba deliberando sobre el largo correcto de cierta prenda ceremonial para una categoría específica de invitados en un tipo particular de evento que probablemente nunca iba a celebrarse porque el Estado que lo organizaría estaba dejando de existir. Y lo más perturbador no es la desconexión en sí, que ya hemos visto variantes de eso en casos anteriores. Lo más perturbador es el nivel de convicción con que lo hacía. No era un hombre distraído que ocasionalmente perdía el foco. Era alguien que había decidido, en algún nivel profundo y difícil de explicar, que si lograba que las formas fueran perfectas, si el protocolo era impecable y la apariencia de la corte era irreprochable, eso tendría algún efecto sobre la solidez real de lo que gobernaba. Como si el orden decorativo pudiera compensar el desorden estructural. Como si una mesa perfectamente puesta pudiera ser menos hambre. El territorio que heredó tenía potencial real. Las condiciones para revertir la situación existían. Eran difíciles, pero existían. Y se fueron cerrando una a una, mientras él perfeccionaba detalles que no cambiaban nada de lo que importaba. Lo que quedó al final fue un archivo extraordinariamente detallado de normas de etiqueta para una corte que dejó de existir antes de que alguien pudiera aplicarlas del todo. Un monumento en papel a la capacidad humana de priorizar lo visible sobre lo real, cuando lo real resulta demasiado difícil de enfrentar. Hubo un gobernante que convirtió el palacio más importante de su territorio en un parque de diversiones privado para su propio entretenimiento, y lo hizo con dinero público, con tiempo público, y con la energía que tendría que haber estado dirigida a gobernar uno de los imperios más grandes de su época. Y lo más increíble no es que lo hiciera. Lo más increíble es cómo lo justificó. Venimos de ver a un hombre que se perdía en los detalles del protocolo mientras su estado se hundía, y a otro que prefería el taller a la sala de decisiones. Pero este caso tiene una textura diferente porque aquí no hay pasividad ni distracción accidental. Aquí hay una decisión activa y sostenida de construir una realidad alternativa dentro de los muros del palacio, para no tener que lidiar con la realidad que existía afuera de ellos. Este gobernante tenía acceso al mundo real. Podía salir, podía recorrer su territorio, podía ver con sus propios ojos las condiciones en que vivían las personas sobre las que tenía autoridad. Y en lugar de hacer eso, ordenó que le construyeran una versión controlada de ese mundo dentro de su residencia. Mercados falsos con funcionarios disfrazados de comerciantes, calles simuladas donde él podía caminar sin riesgo, sin imprevistos, sin el desorden inevitable que tiene la vida cuando nadie la ha diseñado para complacerte. Imagina la escena. El olor a madera recién cortada de los puestos construidos apresuradamente. Las telas colgadas para simular tiendas que nunca vendieron nada real. Los funcionarios con sus trajes de civiles parados detrás de mostradores con productos que nadie iba a comprar, esperando en silencio a que el gobernante apareciera por el pasillo principal, para fingir que aquello era un mercado de verdad y que él era un ciudadano común caminando entre ellos. Y él caminaba. Preguntaba precios, tocaba los objetos exhibidos, negociaba de broma. Todo con la seriedad de alguien que cree genuinamente que esa experiencia le dice algo sobre el mundo que gobierna. Sus ministros tenían que participar en eso, personas con décadas de experiencia administrativa, con conocimiento real de los problemas reales del territorio, paradas detrás de un mostrador de madera pintada, haciendo ver que vendían especias o telas, mientras el hombre al que debían reportar fingía ser un comprador curioso. El nivel de humillación institucional que eso representaba es difícil de medir con precisión, pero fácil de imaginar.
Lo que ese escenario revela sobre cómo funcionaba ese gobierno es más claro que cualquier documento oficial. Una persona que necesita construirse una versión simplificada y controlada del mundo para sentirse cómoda dentro de él, no está en condiciones de gestionar la versión real, que es complicada y resistente y no obedece órdenes de nadie. Y cuando esa persona está al frente de un Estado, lo que termina ocurriendo es que las decisiones se toman desde una comprensión falsa de la realidad, y las consecuencias de esas decisiones las absorben personas que nunca tuvieron voz en el diseño del escenario. El gobierno de ese periodo quedó registrado como uno de los más alejados de las necesidades reales del territorio en toda esa era. No porque hubiera maldad explícita en el centro, sino porque había una burbuja tan gruesa y tan bien construida alrededor de quien tomaba las decisiones, que la información real simplemente no llegaba con suficiente fuerza para cambiar nada. Y esa burbuja, esa distancia entre el poder y la realidad, es exactamente el puente que lleva al siguiente caso. Porque si este gobernante construyó su burbuja con madera y telas de colores, el siguiente la construyó con algo mucho más duradero y mucho más peligroso. La construyó con palabras. Hay personas que mienten para protegerse, y hay personas que mienten para proteger algo más grande que ellas. Y luego está este tipo de caso, que es diferente a los dos anteriores, porque aquí la mentira no servía para proteger nada. Servía para alimentar un ego que ya no tenía proporción con ninguna realidad verificable. Este gobernante se había inventado una versión de sí mismo tan elaborada y tan alejada de los hechos concretos que para mantenerla coherente necesitaba que todos a su alrededor participaran en sostenerla de forma permanente. No era un proyecto de propaganda calculada como herramienta de control, que eso también hemos visto ya. Era algo más personal y más visceral. Era la necesidad de que el relato que él tenía sobre sí mismo fuera confirmado en voz alta y de forma continua por todas las personas que lo rodeaban. Se había adjudicado victorias que no había obtenido, títulos que ninguna institución le había conferido, hazañas que pertenecían a otros o que directamente no habían ocurrido. Y todo eso lo sostenía con la misma seguridad con que una persona normal habla de hechos que puede verificar porque los vivió. Lo que lo separa de otros casos de megalomanía que hemos visto en esta lista es la escala de la construcción. No era un detalle exagerado aquí y otro allá. Era un sistema completo de narrativa personal que cubría prácticamente todos los aspectos de su imagen pública. Sus orígenes, su trayectoria, sus capacidades, sus logros, todo había sido reescrito hasta un punto en que la distancia entre lo que decía y lo que era verificable resultaba casi cómica, si no fuera porque ese hombre gobernaba un territorio real, con personas reales que dependían de decisiones tomadas desde esa ficción. Sus colaboradores más cercanos sabían exactamente cuánto de todo eso era verdad, y seguían ahí, repitiendo el relato, añadiendo detalles cuando hacía falta, cerrando filas alrededor de una narrativa que todos sabían que era una construcción. Porque el costo de salirse de esa narrativa era considerablemente más alto que el costo de seguir dentro de ella. Eso al final es lo que define ese tipo de poder. No la mentira en sí, sino la red que se construye alrededor de ella para mantenerla en pie. Y esa red, una vez que está bien establecida, tiene una resistencia propia que ya no depende completamente de quien lo originó. Lo que ocurrió cuando esa red empezó a deshilacharse es lo que convierte este caso en uno de los más instructivos de toda la lista. Este gobernante pagó a sus enemigos durante años para que no lo atacaran, y cada vez que lo hacía, estaba firmando sin saberlo un contrato que garantizaba exactamente lo contrario de lo que buscaba. Venimos de ver a un hombre que construyó una narrativa falsa sobre sí mismo y a otro que fabricó una realidad alternativa dentro de su palacio. Pero este caso tiene una lógica propia que lo hace diferente a todo lo anterior, porque aquí no hay desconexión de la realidad, ni autoficción, ni protocolo vacío. Aquí hay una estrategia real, aplicada con consistencia durante un periodo largo.
El problema es que esa estrategia funcionaba exactamente al revés de como su autor creía que funcionaba. Cada vez que los ataques llegaban desde las regiones fronterizas, este gobernante enviaba recursos, grandes cantidades de recursos, reunidos con esfuerzo y entregados a cambio de que los atacantes se retiraran y dejaran de presionar durante un tiempo. Y los atacantes se retiraban, y eso visto desde adentro del palacio parecía un resultado. Parecía que el método funcionaba. Lo que no se veía desde adentro del palacio, o lo que se eligió no ver, es lo que ocurría en el otro lado de esa transacción. Los que recibían los recursos no los interpretaban como un gesto de fortaleza, ni como una negociación entre iguales. Los interpretaban como lo que eran, la confirmación de que atacar producía resultados concretos y predecibles, que el modelo era sostenible, que valía la pena repetirlo. Y lo repitieron, una vez, otra vez, con intervalos que se fueron acortando a medida que la certeza del resultado se consolidaba. El olor a dinero fácil tiene una forma de viajar rápido, y las noticias sobre un gobernante que paga en lugar de resistir no tardaron en llegar a oídos de otros que todavía no habían probado la fórmula, pero estaban dispuestos a hacerlo. Lo que me resulta más difícil de entender de este caso es que las señales eran claras. No hacía falta un análisis sofisticado para ver el patrón. Bastaba con contar las veces que el mismo proceso se había repetido y notar que la frecuencia aumentaba en lugar de disminuir. Que el monto necesario para conseguir la retirada crecía en cada ciclo. Que el tiempo de calma entre un episodio y el siguiente se reducía de forma constante. Alguien en ese gobierno tenía que estar viendo esos números. Alguien tenía que saber que la curva iba en la dirección equivocada. Y sin embargo, el método continuó, sostenido por la misma lógica que sostiene muchos errores costosos, que es que cambiar de rumbo implica admitir que el rumbo anterior estaba mal. Y esa admisión tiene un costo político que mucha gente en posición de poder prefiere no pagar. El territorio que heredaron los sucesores de este gobernante estaba debilitado de una forma muy específica. No había sido destruido por una derrota militar directa. Había sido vaciado de forma gradual, ciclo a ciclo, cada vez que alguien tomó la decisión de comprar un poco más de tiempo en lugar de resolver el problema de fondo. Como una estructura a la que le van quitando piezas de los cimientos una por una, que sigue en pie mucho tiempo, pero que en algún punto ya no puede sostenerse sin importar lo que hagas. Esa imagen, la de una estructura que se vacía desde adentro mientras mantiene la apariencia exterior, conecta directamente con el siguiente caso. Porque si este gobernante vació su territorio pagando a los de afuera, el que viene ahora hizo algo que en apariencia es completamente diferente, pero en el fondo responde a la misma lógica. Se vació a sí mismo, y lo hizo en público, con micrófonos encendidos y cámaras apuntando, ante una audiencia que no podía creer lo que estaba presenciando. Hay momentos en la historia en que una persona con el máximo nivel de poder toma el control de todos los canales de comunicación disponibles y los usa para demostrarle al mundo entero, sin ninguna ambigüedad posible, que no debería estar donde está. Este gobernante tuvo uno de esos momentos. Pero a diferencia de los casos que hemos visto antes, donde el derrumbe ocurría de forma gradual o en privado, o a través de decisiones que el público general tardaba en comprender, este se produjo de golpe, en directo, con testigos. Llegó al poder con una energía que mucha gente interpretó como frescura. Era ruidoso, impredecible, capaz de llenar un espacio con su presencia de una forma que los políticos más convencionales no lograban. Cantaba en público, aparecía en programas de entretenimiento, hacía declaraciones que nadie esperaba y que generaban conversación inmediata. Y durante un tiempo eso funcionó como estrategia de visibilidad, porque la visibilidad es parte del poder, y él la manejaba con una soltura que sus rivales no tenían. El problema fue que la visibilidad nunca se convirtió en otra cosa, que detrás del espectáculo permanente no había una estructura de gobierno que funcionara.
No había decisiones que se tomaran con la seriedad que los problemas reales requerían. No había nadie gestionando las crisis concretas que se acumulaban mientras el protagonista estaba ocupado siendo el centro de atención en otro escenario. Sus colaboradores más cercanos describían reuniones de trabajo que terminaban convertidas en actuaciones. Documentos urgentes que esperaban firma mientras él ensayaba algo para una aparición televisiva. Situaciones que requerían respuesta institucional inmediata y que se resolvían con una declaración pública diseñada para generar impacto mediático en lugar de para atender el problema real. El territorio empezó a sentirlo. Primero en los márgenes, en las cosas que no funcionaban bien y que antes se podían atribuir a causas externas o a herencias del gobierno anterior. Después en el centro, en decisiones que afectaban la vida cotidiana de personas que habían creído que la energía del principio significaba algo más que energía. Y cuando la crisis llegó a un punto en que ya no podía gestionarse con declaraciones llamativas ni con apariciones en cámara, cuando los problemas reales se pusieron delante con toda su brutalidad y exigieron respuestas reales, lo que quedó expuesto fue la diferencia entre ser visible y ser capaz. Esa diferencia la detectaron las instituciones que tenían autoridad para actuar. Y actuaron. El proceso fue rápido, directo, y produjo un resultado que en cualquier otro contexto habría parecido imposible al principio de ese gobierno. En pocos meses, el hombre que había llegado con tanta energía y tanto ruido salió por la misma puerta que entró, pero en silencio, con una resolución formal que decía en términos institucionales lo que ya era evidente para cualquiera que hubiera estado prestando atención. Lo que quedó después de él fue la pregunta que siempre queda en estos casos. No cómo llegó hasta ahí, porque eso ya lo hemos respondido varias veces en este video, sino cuánto tiempo tardamos en aprender a distinguir entre alguien que tiene energía y alguien que sabe qué hacer con ella. Hubo un gobernante que se quedó en el cargo sin estar en el cargo, que firmaba documentos sin leerlos, que recibía informes sin procesarlos, y que durante años enteros mantuvo el título mientras el territorio que supuestamente conducía tomaba sus propias decisiones sin él, como un barco que navega solo porque nadie ha tenido el valor de admitir que el capitán dejó de aparecer en el puente hace mucho tiempo. Venimos de ver a un hombre que usó el ruido y la visibilidad como sustituto del gobierno real, hasta que las instituciones lo removieron. Pero este caso es la versión silenciosa de ese mismo colapso. Aquí no hubo escándalos en cámara ni declaraciones imposibles de ignorar. Hubo algo más difícil de detectar y más difícil de frenar, que es la ausencia sostenida y voluntaria de alguien que sigue ocupando el espacio sin llenarlo. Este gobernante empezó a retirarse despacio. Primero fueron las ceremonias menos importantes, las que podían saltarse sin que nadie hiciera demasiadas preguntas. Luego las reuniones de trabajo que antes eran obligatorias y que de pronto empezaron a celebrarse sin él, con un representante enviado en su nombre que tenía autoridad para escuchar, pero no para decidir. Después las audiencias con representantes de distintas regiones del territorio, personas que habían viajado días para presentar problemas urgentes y que encontraban una sala vacía y una excusa nueva. El palacio seguía funcionando con la apariencia de siempre. Los guardias en sus posiciones, los funcionarios en sus escritorios, los documentos moviéndose de un despacho a otro con los sellos correctos en los lugares correctos. Pero en el centro de todo ese movimiento había un vacío que nadie nombraba en voz alta, porque nombrar el vacío habría obligado a actuar sobre él, y actuar sobre él habría desencadenado una crisis institucional que nadie quería ser el responsable de iniciar. Imagina trabajar en ese entorno. El sonido de pasos en pasillos de piedra pulida, el peso de carpetas llenas de problemas sin resolver, la sensación de llegar cada mañana a un lugar que huele a incienso y a madera vieja, y saber que las decisiones que necesitan tomarse van a seguir esperando porque el único que puede tomarlas ha elegido no aparecer.
Y no puedes decirlo. No puedes escribirlo en ningún documento oficial. Tienes que seguir funcionando dentro de una ficción que todos conocen y que nadie puede romper. Eso duró. Duró mucho más de lo que cualquier sistema bien diseñado debería haber permitido. Y durante ese tiempo los problemas que necesitaban atención se acumularon con la paciencia silenciosa de las cosas que saben que eventualmente alguien va a tener que ocuparse de ellas. Las tensiones internas que habrían podido resolverse con intervención temprana se endurecieron. Las oportunidades que requerían decisión rápida se cerraron. Los que tenían problemas reales dejaron de intentar presentarlos porque la experiencia les había enseñado que el esfuerzo no producía resultado. Y el gobernante seguía ahí, técnicamente presente, oficialmente en funciones, físicamente dentro de los muros del palacio, pero ausente de la única manera que importa cuando tienes responsabilidad sobre un territorio y personas reales, ausente en la voluntad de ejercer lo que se le había confiado. Lo que resulta más perturbador de ese tipo de colapso es que no tiene un momento dramático que sirva de punto de referencia. No hay una decisión catastrófica que pueda señalar y decir que ahí fue donde todo se torció. Hay solamente una acumulación silenciosa de nadas que con el tiempo producen el mismo resultado que cualquier desastre ruidoso, solo que más lento y más difícil de revertir, porque no dejó ninguna lección clara que nadie pudiera estudiar. El territorio que quedó después de ese gobierno cargó durante generaciones con las consecuencias de decisiones que nunca se tomaron, de problemas que se dejaron madurar hasta que ya no tenían solución simple, de una cultura institucional que había aprendido a funcionar sin el centro y que por eso mismo había perdido la capacidad de coordinarse cuando el centro volvía a necesitarse. Ausentarse sin renunciar es quizás la forma más invisible y más costosa de fallarle a algo que se te confió. Y ese costo, a diferencia del que dejan los gobernantes más ruidosos de esta lista, no aparece de golpe. Aparece años después, en las grietas de cosas que parecían sólidas y que resulta que llevaban mucho tiempo sin que nadie las revisara. Y con eso llegamos al final de este recorrido. Hemos pasado por gobernantes que le declararon la guerra al clima, que se envenenaron buscando la inmortalidad, que pagaron a sus enemigos para que siguieran atacándolos, que construyeron realidades falsas dentro de sus palacios, que gobernaron de noche porque no podían funcionar de día, que se perdieron en el pantano con el tesoro de un estado entero, que desaparecieron sin irse. Casos separados por siglos y por geografías completamente distintas, pero unidos por algo que aparece en todos y cada uno de ellos sin excepción. Ninguno de esos gobernantes llegó al poder en secreto. Todos fueron colocados ahí por sistemas que los eligieron, los toleraron o simplemente no tuvieron los mecanismos para detenerlos. Y esa es la verdad incómoda que este video deja sobre la mesa cuando termina el último caso y ya no hay más anécdotas absurdas detrás de las que esconderse. El problema no es que existieran personas incompetentes con poder. Esas han existido siempre y van a seguir existiendo. El problema real es qué tipo de estructura permite que esa incompetencia se sostenga durante años, décadas a veces, mientras millones de personas absorben las consecuencias sin poder cambiar nada. Un individuo con mal criterio es un problema manejable. Un sistema que no tiene forma de corregirlo es otra cosa completamente distinta. Y esa distinción es la que marca la diferencia entre una anécdota histórica y una catástrofe que se repite. La corona no viene con garantía de criterio. Nunca vino. Lo que cambia es si el sistema que la rodea tiene o no tiene la capacidad de compensar esa ausencia cuando aparece. Ahora te dejo con la pregunta que me quedó a mí después de recorrer todos estos casos y que todavía no tengo bien resuelta. De todos los tipos de gobernante incompetente que vimos hoy, el que actúa por miedo, el que actúa por vanidad, el que se distrae, el que miente, el que desaparece, ¿cuál crees que es el más difícil de detectar a tiempo antes de que el daño ya esté hecho?
Escríbelo en los comentarios y defiende tu respuesta, porque estoy convencido de que no hay una sola respuesta correcta y me interesa genuinamente leer lo que piensas. Si este vídeo te hizo pensar, te generó algo, te pareció que valió el tiempo, deja tu like y suscríbete al canal. Hay mucho más por venir y cada historia que sigue vale la pena escucharla.